Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros, buenas tardes primero, todas y todos. Ustedes recordarán que fuimos al Senado en 2 ocasiones consecutivas, que marchamos desde aquí hasta el Senado para hacer ingresar una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas y plantear al Senado de la República la integración de un artículo transitorio en la ley de la industria eléctrica para garantizar nuestros derechos laborales y apuntalar las obligaciones del Estado mexicano con respecto a nuestras demandas. Recordarán también los que estuvieron en la última movilización, informamos saliendo del Senado, que hicimos entrega de un documento, formalmente hicimos las solicitudes de transitorio. Recordarán también que mencioné en el informe de esa tarde que el senador David Pinchina o Penchina, como ustedes mejor gusten. Este señor, senador, ya nos dio una respuesta por escrito. En general yo les puedo anticipar, porque para eso queremos la presencia de nuestro compañero abogado Jorge Carvajal, decirles que se sale por la tangente, primero diciendo que nuestros derechos ya están garantizados en el artículo 2 del decreto de extinción, cuando Calderón dice que los derechos de los trabajadores quedarán salvaguardados, etcétera, cosa que en la aplicación de la propia Ley Federal del Trabajo no ha sido cierta. Y por eso es que nosotros estamos en resistencia y es por eso que nosotros hemos demandado la devolución de nuestros fondos colectivos, de previsión social, el fondo de seguro sindical, el programa habitacional, de jubilaciones, y que eso está ya en el proceso. Como aquí ya se informó, va a haber una audiencia el 8 de agosto con respecto a esa demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces no ha habido aplicación de la ley, aunque en el decreto, en ese artículo, se haya dicho que se tenía que aplicar la ley. El otro tema que evade es el tema del vacío jurídico con respecto al comodato, la transferencia de los bienes de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad, y ahora en el marco de la aprobación de esta ley secundaria de la industria eléctrica, cómo van a dotar de bienes y recursos al SENACE. Esta transferencia de Comisión Federal de sus bienes al SENACE también es un asunto que nosotros impugnamos en términos de que las instalaciones, toda la infraestructura, nuestras plantas de generación, nuestras redes de transmisión y redes de distribución de Luz y Fuerza del Centro hoy están en manos de Comisión Federal, pero a partir de un contrato de comodato, es decir, no en forma definitiva, sino prestadas. En ese sentido es que ellos dicen que tampoco hay un vacío jurídico, porque es muy fácil que ahora el SAE le dé lo nuestro al SENACE a través de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta argumentación que desde luego nosotros reprobamos y rechazamos, es parte del juego político del gobierno y de las propias instancias del Poder Legislativo para intentar a toda costa frenar la lucha de los trabajadores, desviarla y crear un ambiente adverso para la solución del conflicto. Nosotros de antemano sabemos cuál es el papel que juegan ellos, cuál es el papel que jugamos nosotros. Sería importante, más allá de que hoy se informe, poder discutirlo con detenimiento en la próxima Comisión de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a convocar el próximo martes. El próximo martes habrá Comisión de Trabajo, ahí discutiremos estos temas, otros temas relacionados a lo que hoy se va a informar por parte de los miembros del Comité Central, y le vamos a dar entonces la palabra al compañero Jorge Carvajal para que nos dé un pormenor del enfoque jurídico con respecto a esta respuesta desagradable.
A ver, compañero. Buenos días a todos. Bueno, ya se hizo una pequeña introducción del documento mediante el cual yo trataré de aclararles algunos detalles respecto al planteamiento del documento que hace el senador David Penchina respecto a la solicitud que se le presentó. Si nosotros revisamos el documento, creo que es importante partir, desde luego, cuando el senador nos dice que ya nos encontramos ante una situación de cosa juzgada. Él pretende argumentar que no hay ninguna acción jurídica que se pueda hacer en contra del decreto, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la legalidad del decreto y en un primer juicio de amparo y posteriormente da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo en términos precisamente de la sentencia del 30 de enero del año 2013. Pero esto, desde luego, pues es una visión muy superficial, no tiene ningún argumento legal ni tiene un sustento jurídico, porque nosotros tenemos que recordar que precisamente la resolución que se emite, en la cual se da validez al decreto de extinción, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice: los derechos de los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas no podemos entrar en este momento a su estudio porque no tenemos los elementos necesarios y en consecuencia recurran ante las instancias legales para hacerlos valer. Cuando se emite esta sentencia, ya estaba prescrito de alguna manera nuestro derecho desde el punto de vista laboral para poderlos hacerlos valer en los términos que planteaba la Corte. Pero bueno, ustedes saben que hemos hecho una defensa integral por parte de los derechos de todos y cada uno de ustedes y ya habíamos interpuesto la demanda 1267, demanda que hasta el día de hoy no se ha resuelto y que se encuentra ante la Junta de Asuntos Individuales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, esos derechos que nos reconoció y que hoy pretende desconocer este senador, la misma Corte los reconoció. En consecuencia, el Senado, en división de poderes, no puede interpretar lo que nos dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros derechos están plenamente salvaguardados. No tenemos conflicto en ello porque se presentó el procedimiento en forma. Pero todavía nos vamos mucho más allá, porque tenemos una serie de juicios que hemos estado presentando. Presentamos un juicio que es muy importante, que precisamente es el juicio 53-2014, mediante el cual el sindicato reclama todas y cada una de las prestaciones económicas que contiene el contrato colectivo de trabajo en la cláusula 64, en la 98 y en la 112, que como ya se citó, tenemos audiencia el 8 de agosto precisamente de ese procedimiento. Entonces, no podemos estar en cosa juzgada. Desde luego es una visión muy corta por parte del senador, que seguramente no es abogado, y las personas que tienen de asesores, pues si son abogados, lo disimulan bastante bien, porque no tienen ni idea de lo que dicen. Así es. Bueno, también tenemos otra serie de juicios. Tenemos el 4239, en ejercicios de derechos colectivos. Tenemos una serie de procedimientos que hemos estado presentando, pero además hay un juicio muy importante, que precisamente es el juicio que inicia el SAE
en contra de nosotros, de los compañeros que están en resistencia y de los liquidados por el programa habitacional, en el cual están reclamando las prestaciones del programa habitacional. Entonces aquí tenemos también, no tenemos una visión unilateral en el sentido que diga, bueno, pues es que el Sindicato Mexicano de Electricistas cree que tiene derechos jurídicos. Pues no, también el SAE nos está diciendo que hay una serie de situaciones jurídicas que no están resueltas. Nos está diciendo que el contrato colectivo de trabajo está vigente y no como pretende hacerlo plantear el senador, que el contrato ya fue terminado. Eso, desde luego, carece de todo sustento. Nuestro contrato colectivo está vigente y en todo caso tendría que ser sujeto a una liquidación que no se ha hecho y que nosotros de alguna manera como jurídico y el Comité Central estamos en forma y tiempo cuidando. Entonces no podemos estar ante esa situación, ¿sí? Ahora, todo el mundo habla de que Luz y Fuerza del Centro se extinguió. Eso también es un absurdo que se plantea. Luz y Fuerza no se ha extinguido, y no se ha extinguido porque está en un proceso de liquidación. Entonces, no se ha extinguido porque todos los derechos generados de Luz y Fuerza del Centro se están dilucidando a través de diferentes tribunales, de acciones administrativos y de las acciones que está haciendo el sindicato. Y precisamente el SAE tiene una gran responsabilidad. Aquí también nos plantean en el documento la circunstancia de que por virtud de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en términos del decreto de liquidación, los trabajadores les están respetando los derechos, pero que no tienen derecho a más. Esto es totalmente falso. La Ley Federal del Trabajo, nuestro contrato colectivo de trabajo, nos da una serie de supuestos y prestaciones que estamos haciendo valer en forma y tiempo y no tenemos por qué tener empacho en esto. Otro de los elementos que plantea el SAE, que es interesante, nos plantea que hay un contrato de comodato que se firmó en las primeras horas, inclusive antes de que se emitiera el decreto de extinción, mediante el cual el SAE trasladaba los bienes y los derechos a Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente, existe ese primer contrato, pero ese primer contrato no es un contrato de comodato, como ellos pretenden hacérnoslo creer. Simplemente fue un contrato mediante el cual se transmiten todos los derechos, ahí sí, de Luz y Fuerza del Centro. Inclusive se otorga una facultad a Comisión Federal de Electricidad para poder cobrar inclusive la luz. Pero este contrato tiene un problema muy grave para ellos. ¿Cuál es el problema? Que con eso queda plenamente acreditada la sustitución patronal. Ese contrato reconocía ampliamente la sustitución patronal porque trasladaba bienes y derechos y obligaciones de Luz y Fuerza del Centro. Cuando nosotros interponemos precisamente la demanda por sustitución patronal, pues ellos tratan de corregir esa situación y la corrigen precisamente con una prórroga de un contrato en el mes de agosto del 2010 y ahí le ponen prórroga de contrato de comodato. Este no es una prórroga de contrato, es un nuevo contrato que se celebra porque va en contra inclusive del primer contrato. Y va tan en contra del primer contrato que se firmó el 11 de octubre de 2009, va tan en contra que en este contrato de comodato ya no se le otorgan a Comisión Federal de Electricidad esa facultad de cobro de luz ni de cobro de nada. ¿Esto qué quiere decir? Solamente se le transfieren los bienes. ¿Con qué acción hacen esto? Pues precisamente para tratar de tapar el asunto de la sustitución patronal
pero como todo lo que hacen ellos, se meten en otro problema grave. Se meten en un problema grave porque precisamente aquí es donde nace la justificación de todos y cada uno de las personas que reciben el servicio de energía eléctrica en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, para no poder cobrar ya la luz. Ellos ya no pueden cobrar la luz porque no se les transfiere. El comodato simplemente les confiere en forma temporal el uso de los bienes muebles, y le dice que tendrá que devolverlos solamente con el desgaste que puedan tener estos bienes por su uso. Y ahí nos vamos a el mismo contrato prevé una prórroga del mismo contrato, porque el contrato es por 3 años, y nos dice el contrato que si en 3 años no se llega a una solución, se va a prorrogar el contrato. Y es así como este contrato el día de hoy está vigente hasta el año 2015. Y aquí nos encontramos precisamente con un elemento importante para el sindicato y una acción inclusive jurídica y política. Yo la política no la manejo, solamente la jurídica. Pero dentro de este documento también nos establece el senador lo siguiente. Perdón, no lo encontraba porque era otro documento. Pero bueno, ya estamos aquí. Nos dice, el dictamen de ley de Comisión Federal de Electricidad en su artículo 3º transitorio establece que a partir de la entrada en vigor de esta ley, la nueva ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma por Ministerio de Ley en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos, obligaciones que le corresponden, excepto los que explícitamente señalados por la ley de la industria eléctrica. Y luego nos dice en otro párrafo que esto es lo muy interesante. Por su parte, el artículo 4º transitorio de la ley de la industria eléctrica señala que el SAE tendrá participación en el proceso de separación legal vertical y horizontal de Comisión Federal. El artículo 5º transitorio de dicha iniciativa prevé que los recursos que el SAE tenga destinados al control operativo del sistema eléctrico se transmitan al Centro Nacional de Control de Energía. A mí me parece muy importante esta afirmación, además de que está en la ley que plantea el senador, porque precisamente de aquí nos nacen nuevos derechos. Nos nacen nuevos derechos porque nos dice, el SAE es el encargado de entregar los bienes, pero los bienes están en Comisión Federal a través precisamente de un contrato de comodato. En consecuencia, Comisión Federal de Electricidad no tiene ninguna facultad para transmitir los bienes de Luz y Fuerza del Centro a ninguna de las opciones que plantea esta ley. Necesariamente tendrá que regresarlos al SAE. El SAE participará en el manejo de esta información, de esta transmisión, y es donde nosotros podemos participar ampliamente, porque tenemos que hacer valer el contrato de comodato. Pero además es muy importante esto, porque también, inclusive en el mismo documento, el senador Pechina nos establece que en términos de la cláusula novena del contrato de comodato, nos dice: novena, terminación, son causas de terminación del presente instrumento que la Comisión Federal concede el uso parcial o total de los bienes a un tercero o les dé un destino diferente. ¿Qué quiere decir? Que precisamente aquí está donde se amarra las manos a Comisión Federal de Electricidad. No puede transmitir ningún bien por ningún concepto en este momento, porque existe un contrato de comodato
que rige exactamente las condiciones de los bienes de luz y fuerza del centro. Y entonces todo esto planteado y manejado precisamente con nuestro contrato colectivo de trabajo, en el cual inclusive las cláusulas económicas establece que los fondos de estas cláusulas están en la infraestructura de luz y fuerza del centro, lo que en un momento dado ya algún secretario de la Secretaría de Energía estableció que existía un fondo en el año de 2009 o 1900, creo que fue en el 99, perdón, donde este secretario establece precisamente que en los fondos de estas cláusulas se encuentran invertidas en infraestructura de luz y fuerza del centro. Esto es lo que nosotros hemos ya hecho valer en los tribunales, es lo que nosotros estamos armando como jurídico y de alguna forma creo que ustedes deben estar tranquilos porque tenemos ya las acciones jurídicas instrumentadas, tenemos los elementos de ley y creo que este escrito o esta misiva que nos envía esta persona, este senador, que además nos dice que en un momento dado, él nos dice que está en espera de nuestra contestación, lógicamente creo que lo vamos a hacer. Se va a presentar la contestación con los elementos jurídicos, los elementos del Comité Central y creo que este documento nos da más certeza jurídica que en un momento dado alguna forma de desatención. Él, al momento de querer evadir su responsabilidad, les digo, al no tener el panorama completo de todo lo que está sucediendo, nos está confirmando ciertos elementos que haremos valer en la forma que corresponda. Por mi parte es cuanto y les agradezco su atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.